Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera, qué gozo, qué bendición es estar reunido con ustedes a través de Momentos con Dios, un programa de los exalumnos del Colegio La Patria. En realidad, pues el tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema que tiene que ver con el valor, amados hermanos, de la predicación del Evangelio, el valor de la predicación del Evangelio. Martin Luther King, uno de los defensores de la justicia en Estados Unidos, que luchó mucho contra el racismo, contra las injusticias, contra tantas cosas, él tenía una frase muy interesante: cualquiera que no tiene una causa, decía él, por la cual morir, no tiene ninguna razón por la cual vivir. Y mira, hermano, qué interesante, porque creo que este era el concepto que Pablo estaba tratando de expresar cuando él está hablando acerca de la necesidad de la predicación del mensaje de salvación, aquí en el capítulo 1, versículo 12 al 30, donde vamos a estar estudiando. Pero antes de eso, hermanos, permítanme orar por cada uno de ustedes, hacer una bendición, poder orar todos juntos y empezar de esta manera el tema del día de hoy. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por lo bueno que tú eres, por el honor y el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Señor, permite que esta sea nuestra consigna: seguir predicando cada día de nuestra vida, poder compartir el mensaje del Evangelio cada momento que tengamos la oportunidad. Danos, Señor, ese anhelo, ese deseo, esa oportunidad, ese privilegio, Señor, de predicar tu palabra, de predicar tu Evangelio. Y gracias porque en este momento podemos hablar de este tema tan, pero tan interesante. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo era? ¿Qué era para el apóstol Pablo la predicación del Evangelio? ¿Qué tan importante era para él? ¿Sabe que cuando él escribió la carta a los filipenses, Pablo pues estaba preso, ¿verdad? Allá en Jerusalén. Y bueno, pues Pablo no le tenía temor a la cárcel, no le tenía temor a los azotes, no le tenía temor a los juicios, no le tenía temor a absolutamente nada. Y él les dice a los filipenses en esta carta en la que les está escribiendo a estos filipenses, una de las primeras iglesias de las que él tuvo la oportunidad de fundar: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, el estar en la cárcel, han redundado para bien del Evangelio, para progreso del Evangelio. Mira, hermano, cuando alguien está en la cárcel, no está pensando en lo bueno que puede ser estar en la cárcel, pero Pablo sí. Pablo está diciendo: lo que me ha pasado ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera, dice, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor. Y miren, cuando él está hablando del pretorio, está hablando de guardias, está hablando de soldados, está hablando de sargentos, está hablando de capitanes, está hablando de todas las personas a las que él tuvo el acceso para que mientras él estaba en la cárcel, poder predicar el mensaje del Evangelio. Mira, hermano, qué interesante. Hay mucha gente que va a la cárcel y allá en la cárcel también se predica el Evangelio. Pero lo interesante de todo esto es que la mayoría de la gente que va a la cárcel, pues va a la cárcel porque han hecho algo, ¿verdad? O sea, porque han cometido algún delito. Y allá en la cárcel, debido a la situación, al sufrimiento y a tantas cosas, muchos de ellos se convierten y empiezan a predicar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo no había hecho nada que ameritara meterlo en la cárcel, simplemente predicar el mensaje del Evangelio. Y él aprovecha esto como una oportunidad para continuar la predicación del Evangelio. Sus prisiones le sirvieron para predicar. Y no solo esto. Fíjense que en segundo lugar vamos a ver algo interesante. Dice él que el hecho de que él estuviera en la cárcel hizo que muchos hermanos cobraran ánimo para predicar. Hermano, cuando alguien está en la cárcel por predicar el Evangelio, lo lógico, lo que puede venir a la mente de alguien es: no, pues si predicar el Evangelio me va a llevar a la cárcel, mejor me quedo calladito.
y no digo nada. Pero no, acá Pablo nos está haciendo ver esto como algo más allá. Muy interesante, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Había una convicción tal, una certeza tal de la comprensión del mensaje de salvación en Cristo Jesús, el hecho de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario, que había resucitado y que ahora Pablo estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, les hacía a ellos desear predicar aún sabiendo que ellos podían terminar también en la cárcel. A ver, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en toda la disposición de ir a la cárcel por predicar el Evangelio? Mira, hermano, qué interesante, qué impresionante Pablo. Dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Claro, él dice, a la verdad hay algunos que están predicando el Evangelio más bien para añadir tormento a mis prisiones, porque algunos no lo estaban predicando sinceramente, ¿verdad? Algunos predicaban a Cristo por envidia, por contienda, tenían un enojo contra Pablo, tenían envidia de Pablo, estaban molestos con él y ellos dijeron, si predicamos el Evangelio, lo van a torturar más, le van a hacer más daño, lo van a atacar más. Y algunos pues predicaban a Cristo tratando de añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Pero los otros, dice él, los que sí habían tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, aquellos que realmente habían entendido el mensaje de salvación, aquellos que sabían que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, estos predicaban a Cristo por amor. Y esto, dice él, miren, por pretexto o por verdad, no importa. Cristo es anunciado y lo que me da gozo es que Cristo sea predicado. Hermanos, no hay nada mejor que la predicación del Evangelio. Muchas veces perdemos nuestro tiempo y no lo hacemos. Hay, hermanos, organizaciones, iglesias que se la pasan peleando, perdiendo su tiempo en discusiones sin importancia. Organizaciones que pasan el tiempo tratando de atacarse, de hacerse daño, y esto me hace recordar, hermanos, en aquellos tiempos en los que había una división tan marcada, que se decía los conservadores y los pentecostales, ¿verdad? Y los pentecostales decían, es que estos centroamericanos, o estos bautistas, o estos presbiterianos, son muertos, ¿verdad? Y nosotros, tal vez conservadores, veníamos y decíamos que estos no saben Biblia, no conocen de la Biblia. Y fíjense, hermanos, que les voy a decir una cosa, ni uno ni otro era cierto. Simplemente no nos conocíamos bien y no habíamos tenido posibilidades de compartir un poquito más. Yo he tenido la oportunidad, mis amados hermanos, por ejemplo, allá en Fraijanes, de predicar el Evangelio con la Asociación de Pastores de Fraijanes. Y resulta, hermanos, que en la Asociación de Pastores de Fraijanes hay bautistas, hay centroamericanos, hay presbiterianos, hay de la iglesia Shaddai, hay del Evangelio completo, hay de las asambleas de Dios. Hermanos, hay, creo que de todas las denominaciones habidas y por haber. Y si ustedes vieran el gozo y la alegría que es poder estar compartiendo con todas las misiones, amados hermanos, qué bueno que exista esa posibilidad de una fraternidad, pensando en que la predicación del Evangelio es una. Cristo murió en la cruz, resucitó y ha ido a preparar un lugar para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo lo demás, hermanos, yo le diría hasta cierto grado, es cosmético. Si usted aplaude o no aplaude, eso no es importante. Si usted, hermano, levanta las manos o no las levanta, eso no es importante. Eso es liturgia. Pero el fundamento de la fe, que es Cristo, hermanos, esto nos une y nos permite pensar en que juntos deberíamos de continuar predicando el mensaje de salvación para que muchas personas que aún no conocen a Cristo, amados hermanos, lo conozcan.
sea por, dice él, sea por pretexto o por verdad, yo me gozo en que se predique el evangelio. Y así es en la actualidad, hermano. Sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Pablo termina avanzando en el mensaje, diciendo en el versículo 18 que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía la esperanza de ser liberado de la cárcel, hermanos, y de poder predicar el Evangelio. Sin embargo, él dice, pues, aún así, estoy dispuesto a morir. Y él lo dice de esta manera: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que está diciendo es: estoy preparado para morir por Cristo, estoy listo para morir por Él. Sé que Dios quiere liberarme, pero si no fuera así, estoy preparado para morir por Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿hasta dónde estaría usted dispuesto a llegar por la predicación del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús? Amados hermanos, él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne es un beneficio para la obra, ay, entonces no sé qué escoger, dice él, porque ir con él es mucho mejor, pero quedarme aquí es necesario. Mire a Pablo, qué concepción, mi amado hermano. Él sabía muy bien que ir a la presencia de Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y miren, nosotros, hermanos, cuando alguien se muere en Cristo, en lugar de gozarnos y de alegrarnos, estamos ahí lloriqueando. Estamos llorando, pero ¿sabe qué, hermano? Todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador va a la presencia del Señor. Así que no importa si alguien que cree en Cristo muere, porque esa persona va directamente a la presencia de nuestro Dios. Pablo lo hace ver de esa manera. Es que no sé ni qué hacer, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Y él dice, ambas cosas estoy contra la espada y la pared. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual, dice, es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Ah, hermanos, qué maravilloso. Pablo tiene una comprensión tan importante acerca de lo que es estar en la presencia de Dios, pero una comprensión igualmente importante de lo que es quedarse aquí, pero con un propósito, con una razón de ser. ¿Sabe que la gente, mi amado hermano, que se mantiene triste, depresiva, aquellos que dicen, pues es que ya no hay nada que hacer, es que, mire, yo me mantengo solo por mantenerme, estoy vivo porque no me he muerto, ¿verdad? ¿Sabe? Esa gente que vive de esa manera, lo que no tiene es un propósito. Pero los hijos de Dios tenemos un propósito importante, y es compartir las buenas noticias de salvación a aquellos que aún no conocen de esa salvación tan grande. Ahí es donde entra al juego la iglesia. Ahí es donde la iglesia tiene su importancia. La importancia de la iglesia y el valor de la iglesia es la predicación del evangelio. El valor de la iglesia no es estar viendo jerarquías. El valor de la iglesia no es hacer grandes templos. El valor de la iglesia no es tener mucho dinero. El valor de la iglesia no está en tener los mejores instrumentos musicales. El valor de la iglesia no está en tener los mejores cantantes y los mejores músicos. El verdadero valor de la iglesia está en predicar el mensaje de salvación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo dice con absoluta confianza en el Señor, en el versículo 25, y confiando en esto, sé que me quedaré
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y mire, hermano, con mi esposa siempre decimos algo interesante: quiero vivir 120 años, pero para seguir sirviendo al Señor. Y hermanos, es cierto, ir a la presencia del Señor es lo mejor que nos podría pasar. Mientras algunos lo ven desde otra perspectiva, yo puedo decirle, al igual que el apóstol Pablo, que ir a la presencia de Dios es muchísimo mejor. Pero también, al igual que Pablo, dice uno, o por lo menos lo pienso de esta manera yo, quedarme probablemente sea más necesario. Poder continuar predicando el Evangelio, poder compartir con ustedes estas noticias tan maravillosas y tan hermosas. Cristo te ama, entregó su vida por ti, murió en la cruz del Calvario para darte vida y una vida abundante, y resucitó al tercer día y ha ido a la presencia de Dios para preparar un lugar para ti. Estas son las buenas noticias que Pablo predicaba, y estas son las buenas noticias que te predicamos el día de hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Dios te dé muchas bendiciones más. Miren, hermanos, no quisiera dejar de saludar a algunos que veo por acá, ya terminando el mensaje. Hermana Iris, hermana Lorena Girón, hermana Cintia, hermano Pedrito Tun. Que Dios bendiga a cada uno. Y recuerden, la razón de ser de cada uno de ustedes es la predicación del Evangelio. Pablo le dio el valor a la predicación del Evangelio, y nosotros debemos de darle precisamente el valor a esa predicación, a la razón de ser de nuestra vida acá en la tierra. Padre Santo que estás en los cielos, cuántas gracias te damos porque nos permites reunirnos en esta noche, estudiar tu palabra, hablar de ti. Quiero pedirte, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida. Quiero pedirte por este programa Momentos con Dios, que siga siendo un programa de predicación de tu palabra, que sea un programa en donde el énfasis sea compartir las buenas noticias de salvación, y que a través de este programa muchos sean consolados, muchos lleguen a conocerte como Señor y Salvador, muchos sean fortalecidos, muchos sean edificados, y que, Señor, sigamos siendo útiles, que este programa siga siendo bendición para todos aquellos que nos sintonizan a través de esta página, Momentos con Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, este ha sido un programa de Momentos con Dios, un programa de los exalumnos del Colegio La Patria. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, y que Dios les bendiga.